querían ir los niños. No, ya nos quedamos acá. ¿Sí o no? Ayer pasé un ratito de frío y tengo una voz FM. Así que, sí, ¿no? Es como el locutor de radio dice la cosa. No, se enamoró. Gloria a Dios, gloria a Dios. No lo ve lo tenés otra bien. vez. Es un buen triunfo. Está bien, Ayer hablábamos con la José y llevamos 15 años. 15 años. Bueno, evidentemente allá hay muchos de ustedes que tienen mucho tiempo más, pero 15 años. Yo era un pollito. Era un pobre cachorrito. 15 años que con Pablo con la Pame no aguantan. Fernando con Ivonne, ¿cierto? No aguantan ni hace 15 años. No quiero ni ver esas fotos. No quiero ni ver esas fotos. ¿Cuántos kilos de más hay en esa? Pero bueno, qué bueno estar juntos este domingo, ¿cierto? A mí me encanta siempre decir un punto especial, que la iglesia es el mejor lugar donde podemos estar. No hay otro mejor lugar, ¿cierto? De repente podemos buscar en distintos lugares, distintas condiciones, podemos. Gracias, Carlito. Podemos buscar distintas cosas, ¿cierto? Pero el mejor lugar donde nosotros podemos estar es en la iglesia. Y no solamente la iglesia es el día domingo, sino que la iglesia es, ¿cierto? Es la vida misma de Dios, es todo el cuerpo de Cristo. Entonces, podemos estar en la iglesia 24/7 y nuestros hijos pueden estar 24/7 en la iglesia también, ¿cierto? Esto es lo mejor, es lo mejor. Ahora, hermanitos queridos, ¿cierto? Desde hace un tiempo atrás que lo que hemos estado tratando de reflexionar de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Hemos conversado que el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿cierto? Llegamos a concluir justamente esto, que el cuerpo de Cristo es la iglesia, entonces nos tenemos que estar necesitando los unos con los otros, que tanto aquel como está al lado suyo, ¿cierto? Es un miembro de este cuerpo, y que como es un miembro de este cuerpo del cual yo pertenezco, tengo que estar caminando con él de la mano, caminando a su lado, ¿cierto? Ayudándolo. Esto que el Señor, ¿cierto?, me ha hecho estar reflexionando, meditando, viene muy de la mano con que hace un buen tiempo atrás Jerry, que recién hablábamos por él, compartió una palabra de generar interdependencia, y creo que es sumamente necesario el poder generar interdependencia, y es así que podemos reflexionar, ¿cierto? Y ver temas de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de cómo relacionarnos, de cómo estar unidos, de cómo cohesionarnos, de cómo movernos mejor, ¿cierto? Esto de saber que yo soy parte del cuerpo de Cristo es una realidad que debemos vivir. Esto es un primer punto, ¿cierto? Saber que estoy para servir a Cristo, saber que estoy para servir a la iglesia, y al mismo tiempo estoy para servir, para cuidar y para velar por mis hermanos. Esto es vivir en iglesia. De esta manera y otras cosas semejantes hemos estado reflexionando, pero quiero agregar tal vez el último punto, Dios mediante, ¿cierto? Que es la realidad de las coyunturas, ¿cierto? Hemos aprendido que como iglesia tenemos que ser remendadores de redes, ¿cierto? Preocuparnos por las relaciones. Después fuimos viendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Después, cómo cuidar este cuerpo de Cristo. Y ahora la realidad de las coyunturas, de cómo estar unidos, cómo estar bien cohesionados, ¿cierto? Y encontramos aquí la iglesia, el cuerpo de Cristo. En Romanos 12,
4:5, ¿cierto? Dice, pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, y este cuerpo tiene muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás, ¿cierto? Y así como dice la Escritura, nuestro cuerpo tenemos varios miembros, ¿cierto? Varios órganos, y todos son diferentes, todos cumplen distintas funciones, pero lo interesante es ver que si uno de estos órganos empieza a deteriorarse o no empieza a cumplir la función, inmediatamente empieza a afectar al que está más abajito, al que está al lado, ¿cierto? Se empiezan a tener problemas los riñones, hasta nos ponemos así amarillitos, ¿cierto? Y la piel se pone más complicada. Entonces, es así como todo nuestro cuerpo en general está constituido por distintos miembros, distintos órganos, y al igual así es en la iglesia, es en el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, los unos de los otros. Todos tenemos diferentes capacidades, todos tenemos diferentes funciones, pero todos estamos unidos unos con otros, ¿cierto? Porque nos necesitamos. Así tal cual como nuestro cuerpo necesita los órganos para funcionar de manera completa, así también nosotros nos necesitamos unos a otros para poder funcionar de buena manera. Entonces, ¿cómo es el cuerpo de Cristo, cierto? ¿Cómo va funcionando? Tenemos un texto acá en Efesios 1, 22, 23 que dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio por cabeza de todo a la iglesia, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud, ¿cierto? Entonces son textos que ya habíamos reflexionado. Efesios 5, 23 dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él también es su Salvador, ¿cierto? Y por último tenemos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también es Cristo. Estos versículos, como los vimos el miércoles pasado en la iglesia casera, ¿cierto? Son querigmas, son proclamas, son verdades las cuales tenemos que creer, ¿cierto? Son revelaciones que se les dieron a los padres, a los apóstoles, ¿cierto? En un principio, para que con esto nosotros podamos comprender cómo es Cristo y cuál es nuestra participación en el cuerpo. O sea, nosotros entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo es una verdad que tenemos que creer, ¿cierto? Que tenemos que creer. Cada vez que se hace referencia a la iglesia, o se empiezan a buscar ejemplos o comparaciones, o tratamos de enseñar algo, podemos decir que la iglesia es como un edificio en construcción, ¿cierto? No que la iglesia es como un edificio en construcción, ¿cierto? Que la iglesia es como una familia, que la iglesia es como, y empezamos a dar ejemplos, pero siempre agregamos una palabra que me resultó interesante, que es como. Es como, o sea, siempre estamos, cuando ponemos un ejemplo, la iglesia es como un edificio. Pero lo interesante de estos textos, que cuando hablamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un ejemplo, no es una imagen a la cual nosotros podemos hacer como un tipo de paralelismo, ¿no? Sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un cómo, sino que es el cuerpo de Cristo. Esto significa que si estamos en Cristo y andamos como Él anduvo, obedeciendo al Padre en todo, estamos unidos a Él. Si estamos unidos a Él, estamos unidos al cuerpo, el cual es la iglesia, y de esta manera, y de esta única manera, somos iglesia. Entonces es interesante podernos empezar a reflexionar con el concepto de iglesia. ¿Qué es lo que entendemos como iglesia? ¿Vamos a la iglesia? El domingo, ¿no? Pucha, no sé, si no tengo mucho que hacer, vamos. Esa oración tiene hartos defectos, ¿cierto? ¿Estoy o no estamos en la iglesia?
¿Pertenezco o no pertenezco a la iglesia? Podemos empezar a dar un montón de ejemplos que ya lo hemos realizado, pero de repente decimos, no, yo no estoy en la iglesia, pero estoy en el Señor. Chuta, no pasa así, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo estoy en la iglesia, estoy en el cuerpo y estoy en el Señor. Si no estoy en la iglesia, no soy del cuerpo, ¿cierto? Vuelvo a hacer mención de esto. No podemos estar unidos a Cristo sin estar unidos a su cuerpo, que es su iglesia. No podemos estar en el Señor si no tenemos un sello, ¿cierto? Un código de pertenencia, por así decirlo de alguna manera, a su cuerpo. Si estoy unido a su cuerpo, estoy unido a su iglesia. Yo tengo un lugar. Si digo que pertenezco al cuerpo, tengo un lugar. Si esto no fuese así, no tengo un lugar, ¿cierto? No, si no tengo un ambiente en donde me desenvuelvo, donde voy conociendo hermanos, ¿cierto? Donde también yo estoy dejando que me conozcan. Peligroso, ¿cierto? Se van a dar cuenta que soy recanario. Donde reconozco también autoridades, ¿cierto? Yo reconozco que ahí tengo hermanos mayores que me ayudan. Donde me dejo que gasten, pues donde dejo que mis habilidades, que son muy precarias, puedan servir al otro, ¿cierto? Donde ayudo y también donde soy ayudado. Donde cuido a otros y así también cuidan de mí. Si no hago esto, no estoy siendo miembro del cuerpo de Cristo, por lo que no estoy en el Señor. Yo necesito un ambiente en donde moverme, en donde estar siendo cobijado, donde estar siendo cubiertos. Y ese mismo ambiente tengo que yo abrirlo a otros, ¿cierto? No solamente esta cosa no se trata de mí, no tiene que ver como yo como un miembro específico, sino que cómo yo voy uniendo a otros. Si yo soy cuidado, yo también cuido a otro, ¿cierto? Si yo estoy ayudando, estoy siendo ayudado, yo también puedo ayudar a otro. Y así vamos generando, ¿cierto? Esto es la iglesia de Dios, amados, es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Donde Cristo siempre es la cabeza, Él es el Señor, Él es la máxima autoridad, el gobernante, el soberano, Él es el dueño, Él es el gran jefe, ¿cierto? Donde todo lo que importa siempre es su voluntad. El conocer su voluntad y el llevarla a la práctica. Eso es lo más importante. Y creo personalmente que necesitamos cada vez más revelación de este tema del cuerpo de Cristo, de poder estar viviendo como iglesia, de saber en dónde nos estamos moviendo y también cómo Dios nos está mirando. Él nos ve como su iglesia, como la manifestación de su amado Hijo, como el cuerpo de Cristo. Como se mueve la iglesia, se mueve Cristo, ¿cierto? Ahora, en el tiempo que estamos aquí en la tierra. Ahora bien, según lo que hemos conversado, ¿cierto? Sabemos que somos el cuerpo de Cristo. Algunos son ojos, otros son pies, otros son manos, otros son dedos, otros son lengua, otros oreja, cabeza, ¿cierto? Pelo, a mí me se está cayendo el pelo ahí. Algunos son rodillas, otros son espalda, ¿cierto? Yo me siento como un pelo, pero de la nariz. Como un pelito de la nariz, es una parte del cuerpo, pero de ese que como que se ve, ¿cierto? Como que se asoma la araña, una cosa así. No sé por qué acabo de decir eso, pero el punto es que todos somos miembros, todos somos un cuerpo. Pero todo este cuerpo, todos estos miembros deben estar siempre unidos, ¿cierto? Si yo me corto el pelo que quedó ahí en el piso, ¿cierto? Cuando yo voy y me corto el pelo con la Fran, llevo a todos los chiquillos, estamos toda una tarde con la Fran ahí. Es una buena terapia. Mientras me corta el pelo, yo aprovecho el tiempo y me duermo. Me quedo dormido mientras me corta el pelo. ¿Sí? Y la Fran con amor me sostiene la cabeza así. Falta que me ponga un cuello ortopédico. Y después, cuando corto, el pelo queda en el suelo, lo barrimos todo, y ese pelo no sigue creciendo, porque se salió del cuerpo, perdió función, ¿no? Ahí quedó. Pero el pelo que está unido a mi cabeza crece poco, pero crece igual, ¿cierto? Entonces necesitamos estar unidos. Por eso es que no se podría tener,
¿Por qué no se podría tener un cuerpo compuesto por muchos miembros si estos están todos sueltos, ¿cierto? Si fuera algo así como un rompecabezas de cuerpo. Uno por aquí, otro por allá, uno que está cerca, otro que está allá más lejos. Uno que está funcionando súper bien, otro allí, más bien sin nada que hacer, ¿cierto? Medio calladito. Pero el cuerpo es funcional. Es funcional si nosotros podemos decir, oye, cuando yo estoy sentado y estoy escribiendo, hay un montón de situaciones que se están dando en el cuerpo que me llevan, ¿cierto?, a poder escribir. Yo no quiero hablar mucho del cuerpo y de anatomía, porque hay una junta médica por allá atrás que se van a encontrar todos los errores y ¡pah! Van a decir, oye, te juro, mala tontería. Pero el cuerpo de Cristo siempre debe estar unido para poder funcionar como tal. No pueden los miembros actuar de manera independiente, ¿cierto? No, sin tener en cuenta al otro. Que si yo le digo, oye, yo quiero quiero manejar el auto, ¿cierto? Y me siento y las manos dicen, no, yo lo que quiero es rascarme la espalda. Y me empiezo a rascar, ¿y cómo manejo? No puedo, porque mis manos funcionan de manera independiente, no funcionan sujetas a la cabeza. Eso no va a pasar. Sino que todos tenemos que actuar de manera autónoma, siendo guiados por Jesús, teniendo a los otros en cuenta y teniéndoles por alta estima, ¿cierto? Lo que realmente quiero decir es que el cuerpo de Cristo es la iglesia y que para que pueda funcionar como Dios quiere que funcione, esta tiene que estar funcionando unida. No podemos funcionar de manera aparte, no podemos funcionar si no estamos cohesionados, si no tenemos una muy buena relación, ¿cierto? La unidad primera siempre va a ser en el espíritu. Tenemos que procurar la unidad, ¿cierto? Miren lo que dice ahí 1 Corintios 12:27. Dice, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes un miembro con su función particular. 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. O sea, tenemos una unidad en el espíritu. Y por último, ¿cierto? Efesios 4:3 dice, esfuércense, ¿cierto?, por perseverar en la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, ¿cierto? Cuando hablamos de esto, de unidad, siempre es la unidad en el espíritu, porque el espíritu nos va a llevar a todo en común, ¿cierto? Si nosotros queremos estar unidos, ¿cierto? Tener las cosas en común, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? O llevar todas las cosas siempre en orden, podemos juntarnos todos ahora y escribir como un pergamino en donde todos estemos de acuerdo, ¿cierto? Vamos a escribir aquí en la pizarra, ya saben que yo necesito esto y que se funcione así. Ok, lo escribimos y hacemos un acuerdo, ¿cierto? Y ahí estamos todos de acuerdo, ahí estamos todos unidos, todos tenemos el mismo parecer. Pero para el Señor no es así, no es así. ¿Por qué? Porque la unidad tiene que ser en el espíritu. Y mientras estoy hablando de esto, ¿cierto?, me recuerdo de un texto que reflexionamos unos hermanos una vez, ¿cierto? Y dice 1 Corintios 1:10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya en vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y hablábamos, ¿cierto?, de hablar la misma cosa, de estar de acuerdo, pero de estar de acuerdo de corazón, en el espíritu. Porque yo puedo hacer un consenso con ustedes, pero cuando las cosas no resulten, yo sabía, esto no iba a resultar. Yo sabía, pero bueno, hay que decirle que sí para que se quede tranquilo, si no va a estar odiando quizás hasta cuánto. Y genero acuerdo nomás. Pero esto es tener una unidad en el Espíritu, y este Espíritu es el Espíritu Santo, el que nos lleva a toda verdad, el que nos convence de pecado, el que nos muestra a Cristo. Esta unidad va a reflejar la vida de Dios en nosotros. Es una unidad con nuestro Señor, y así después con nuestro hermano. Si estoy unido a mi hermano, puedo estar compartiendo con ellos, puedo estar aquí hoy día en el culto, puedo estar
por todos lados, ¿cierto? Puedo estar en la iglesia en casa, puedo estar en cualquier actividad de retiro y todo lo que podamos organizar. Pero no estoy compartiendo con el Señor, no estoy teniendo de su espíritu, no paso tiempo con Él y no busco su rostro, lo demás será solo una convivencia, será hasta para entretener, ¿cierto? Seré un expectante de un movimiento, pero no voy a ser parte de ese movimiento, ¿cierto? Pero no parte de este, porque por un espíritu fuimos bautizados, y esta fue justamente la promesa del Padre, fue la garantía de que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo a través de Él, así como pasó en Jesús, y que fue lleno del Espíritu Santo. De esta misma forma debemos movernos nosotros, tanto en lo individual como en lo colectivo. Es por eso que debemos mantenernos unidos en el mismo espíritu, ¿cierto? Y tenemos más textos que nos dicen cosas semejantes. Dice Filipenses 2:2, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. O sea, nos estamos poniendo de acuerdo por el espíritu que mora en nosotros. La unidad va a ser en el Espíritu Santo. Efesios 4:5-6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un Padre de todos, que está sobre todos, por todos y que está en todos. Aquí está la unidad completa, en el Espíritu, ¿cierto? En el bautismo del Espíritu Santo. Es por esto que la primera iglesia perseveraba en pocas cosas, porque estaban unidas, ¿cierto? Pero estas eran sumamente claves, eran específicas, eran edificantes, eran actividades en el Espíritu que lo iban uniendo. Y una vez me acuerdo de haber hablado con Pamela Ramírez, que estábamos conversando, y decía, oye, las actividades de la iglesia. Y ella me decía, bueno, nosotros podríamos ir a preguntarle a la primera iglesia, bueno, ¿y cuáles son sus actividades? No, mira, los días lunes tenemos oración. Se divide en grupos, oraciones por matrimonio, oraciones por aquí, por allá, por acá. El día martes tenemos evangelismo y salimos todos a evangelizar. El día miércoles tenemos y empezamos a dar, ¿cierto? Un contexto lleno de temas. Y después me decía ella, y vamos a preguntarle a los antiguos, ¿por qué nos dicen? Y encontramos Hechos 2:42, que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está. Todo eso hacían. Nosotros podemos hacer un montón de cosas más, pero hay cosas que son esenciales, ¿cierto? Ellos perseveraban, se agarraban bien de estas santas prácticas, de esta manera incansable, para poder cumplir el propósito eterno de Dios. Eran firmes en esto, ¿cierto? ¿Ellos en qué perseveraban? No, me quedo feo eso, ¿no? ¿Ellos en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Ah, no, sí, bien, así, miren. Miren, esta estuve un buen rato tratando de hacerla, me quedó fea igual, pero miren, va a resultar interesante. Miren, ¿en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, la base. Ese es nuestro sustento. En lo primero, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión, los unos con los otros, ¿cierto? Compartir, no ser temáticos, no juntarnos solo para ver temas, no solamente, no nos vamos a juntar para organizar esto, no nos vamos a juntar para... No, estar unidos porque simplemente nos queremos, porque nos amamos. Y entre más unido estoy, más conozco a mi hermano, y entre más lo conozco, mejor puedo estar dispuesto para él. Y después, se juntaban en las oraciones, ¿cierto? Y por último, en la cena del Señor. Así formaron la iglesia, una casita. Esa es una casita, por cierto. Eso quería hacer, ¿cierto? Una casita, de esa manera se formó la iglesia, ¿no? Es como una piedra angular. Puede ser. Es una casita, miren. Y así se edificaba la iglesia. Con esas son las actividades. Esas son lo que tenemos que hacer. Pregunta simple. Pregunta súper simple. ¿Cuándo fue la última vez que tomaron la cena del Señor con un hermano que no fuera aquí, en la comunidad? O sea, conténtenlo ustedes. ¿Cuándo fue la última vez? No aquí en la comunidad. No aquí.
Me puse complicado, ¿sí? Ahora, en lo práctico, querido, en lo práctico, ¿cómo nos unimos a la iglesia del Dios vivo? ¿Cómo nos mantenemos unidos? ¿Cómo estamos perseverando en la vida en comunidad? ¿Cómo se logra el hecho de vivir en este caminar por la senda estrecha, pero estando unidos? ¿Cierto? Para esta pregunta podemos estar leyendo, ¿cierto?, la práctica de las coyunturas, lo que dice, miren, Colosenses 2:19. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios, o podríamos decir con un crecimiento que viene de Dios. Ahora este texto tal vez lo tenga que explicar un poquito más bien contextualizar. Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas de unos hermanos que no estaban así, que no estaban uniéndose a la cabeza, pero les gustaba figurar, ¿cierto? Les gustaba andar así como llamando la atención y escuchando cuestiones raras y enseñando cosas más raras todavía. Y Pablo les dice que ellos no están unidos a la cabeza, de la cual el cuerpo, y ahí nos empieza a dar el consejo, el cuerpo está unido a la cabeza, ¿cierto? Y mira acá, Efesios 4:15-16 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben crecimiento para edificarse en amor. Entonces encontramos un texto bastante interesante, o una palabra, coyuntura, ¿cierto? Por los textos que acabamos de leer, podríamos hacer preguntas. ¿Cómo se une el cuerpo? ¿Por qué se une? Por coyuntura, ¿cierto? ¿Cómo se une primero? ¿Cuál es la primera unión que hay en el cuerpo? ¿Con qué es? Con la cabeza, claro, ¿cierto? Por la cabeza, ¿cierto? ¿Y cómo se unen entre sí? ¿Cómo están unidos los miembros entre sí? Por coyunturas, correcto, ¿cierto? Claro está, ¿cierto? Por coyuntura, por ligamentos. Es mediante esta coyuntura que cada uno permanece unido a otro. Y de esta manera formamos el cuerpo de Cristo, formamos una gran red con la flexibilidad necesaria para moverse donde el Espíritu nos ordene. Y recibiendo las órdenes de la cabeza, al mismo tiempo recibiendo la nutrición necesaria para estar creciendo constantemente, de manera sostenible, de manera estable, de manera constante, tanto en la cantidad como también en la calidad. ¿Cierto? El Señor añadía a aquellos que iban a ser salvos a la iglesia. El Señor nos va añadiendo en cantidad, pero nosotros tenemos que preocuparnos de crecer en calidad, ¿cierto? Pero ¿qué es un ligamento? ¿Qué es una coyuntura? Una definición un poco más técnica, ¿cierto? Tengo cuidado, la Junta Médica me está mirando ahí fijamente con lo que digo. Dice, los ligamentos son tejidos conectivos que varían de tamaño porque dependen del lugar del cuerpo donde se encuentran, ¿cierto? Estos deben permanecer con cierta elasticidad y flexibilidad para poder permitir movimientos fisiológicos, pero al mismo tiempo deben ser resistentes para evitar y limitar aquellos movimientos que no son buenos para las articulaciones. Entonces es interesante esto porque el ligamento te ayuda a que tú seas flexible, pero te mantienes caído en el brazo, porque imagináis que el codo se te vaya para atrás. Ahí queda inútil. Un ligamento te ayuda a mantenerlo firme, ¿cierto? Ahora, es importante ir pensando en estas cosas mientras estamos reflexionando. ¿Quién es tu coyuntura? ¿Con quién estás unido tú? ¿Con qué parte del cuerpo estás unido? Si estamos hablando de que hablamos partes del cuerpo, ahora ya empezamos a hablar de hermanos, ¿cierto? Porque el cuerpo de Cristo está hecho de muchos miembros y estos miembros somos todos nosotros. Mi pregunta es simple. ¿Cuál es tu coyuntura? ¿Con quién estás unido? ¿Quién es el que te sostiene en el cuerpo de Cristo? ¿Y a quién estás sosteniendo? Porque imagínense que hubiesen puros, no estuviéramos sosteniendo a nadie. Hasta ahí se acaba el cuerpo, ¿cierto? Los ligamentos cumplirían una pura función. Si estás unido a la cabeza, que es Cristo, tienes que tener también un miembro que te sostenga. Debe haber otro miembro al cual estés unido. Debe existir un hermano al cual debemos estar unidos.
con el cual podamos compartir aquello que estamos recibiendo los dos de la cabeza. Y así juntos edificarnos en el amor, ¿cierto? El lunes Juan Pablo nos compartía, ¿cierto?, acerca del fruto del Espíritu Santo, y el primero es el amor, porque todo nos va a llevar, ¿cierto?, al amor. La primera parte del carácter de nosotros es amor, y tenemos que edificarnos en amor. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, estas coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, y así reciben crecimiento para ir edificándose siempre en amor. ¿En qué forma puedo obtener la nutrición, la vida y las órdenes de la cabeza que es Cristo? ¿Cómo puedo obtener esto? Estando unido al cuerpo, ¿cierto? Si estoy sumergido, si estoy incluido, si estoy bien unido al cuerpo por otro miembro, que este miembro también está unido y que está ligado al cuerpo por coyunturas, por uniones firmes, estables, ¿cierto? A la vez, si estamos sujetos, si estamos unidos, si estamos ligados, estamos recibiendo los nutrientes, estamos recibiendo las enseñanzas, estamos recibiendo las doctrinas, estamos aprendiendo a orar, estamos participando de la cena del Señor, estamos aprendiendo las disciplinas espirituales de la iglesia, del cuerpo de Cristo, a través de la unión de la cabeza, que es Cristo también. Nosotros también sujetaremos a otros para volver a formar esta red cada vez más grande, este cuerpo cada vez más grande. Vamos a estar ligados a otros, y así les pasaremos estos nutrientes que nos llegan de la cabeza, ¿cierto?, que es Jesús. Así vamos formando el cuerpo, así se forma una red, así logramos interdependencia los unos con los otros, así somos y así hacemos discípulos, ¿cierto?, si practicamos el discipulado. De una u otra manera, la iglesia, en vista general, de repente, esto es algo mío, ¿cierto?, se parece más como un depósito de miembros, ¿cierto?, que van y vienen a diferentes cultos y a distintas actividades, pero no forman un cuerpo bien unido, no forman un cuerpo bien concertado al servicio de los intereses del reino de Dios, ¿cierto? Podemos responder esta pregunta: ¿cuándo celebraste la cena del Señor con tu hermano que no fuera el domingo? Aún es más, si fue el domingo aquí, ¿la celebraste con tu hermano o te la comiste solito? Esta es la verdad que Dios nos quiere revelar con su Espíritu, que no es ya yo y Cristo. Yo miro solo a Jesús, yo sigo a Cristo, estoy yo y mi relación con Dios. Nadie más puede entender esto. Esto no es así, no es tanto así, sino que yo recibo de la cabeza, que es Cristo, por las coyunturas, por los ligamentos, por los discípulos, por los discipuladores que están arriba, que están al lado mío, al otro lado mío, detrás mío, debajo mío. No debajo mío hablando de jerarquía, quiero ser enfático en esto, ¿cierto? No hablando de jerarquía, sino como una unión de red, bien firme y estable. Pablo hablaba de, así como yo sigo a Cristo, sigan ustedes, se ponía como ejemplo. De repente nosotros en este tema del cuerpo decimos: mira, yo tengo defecto, hermano, tú tienes que entender, yo soy medio sinvergüenza, tengo problemas con el dinero, entonces no me mire a mí, usted mire al Señor. No tiene que ser así. Yo tengo que ser un ejemplo para mi hermano. Yo tengo que ponerme delante de él y decirle: mira, así como yo me esmero, esmérate tú también, ¿cierto? Y así nos mantenemos unidos. Ahora, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Me siguen bien o no? ¿Sí? Amén. Qué bueno. Estoy medio con la boba y me complico un poquito. Me compré dulces de propóleo y no los traje. Porque quería venir preparado, porque sentía la voz rara y dije: vaya a tener que comprarme. Ahí están, en la mochila. Ahora bien, el propósito de las coyunturas, de los ligamentos y discipulados, podríamos ejemplificarlas o llevarlas para que las entendamos de mejor manera con términos biológicos, ¿cierto?, de cómo funcionan estas cosas. Entonces, para que seamos más prácticos, ¿cierto?, para que podamos ver cómo funcionan las coyunturas. Vamos a hablar de 4 conceptos. Pueden haber muchos, lo más probable es que haya muchos más, pero solamente quiero hablar de 4. La primera función de una coyuntura, ¿cuál es? Unir, ¿cierto? Si una coyuntura no está uniendo, no sirve, ¿cierto? Si
Si una coyuntura que une mi dedito gordo con la palma no funciona, el dedito gordo se va. No funciona la cosa, pues. Ahí me quedo sin dedo gordo. ¿Qué voy a hacer ahí sin mi dedito? Miren lo que dice la palabra. Efesios 5, 29, 30. Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida, como Cristo hace con la iglesia. Porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese mismo cuerpo. ¿Quién odia su cuerpo? Nadie. Nadie lo odia, sino que lo cuida, ¿cierto? Se mira al espejo, se peina, ¿cierto? Está atento ahí. Algunos se echan cremita, otros se afeitan, se mantienen una barbita así bonita, así como la de mi amigo Meneses. Una barbita así bien bonita. Se cuida el cuerpo, ¿cierto? Porque nadie lo odia. Nadie lo detesta, nadie, ¿cierto? Miren lo que dice Romanos 12:5. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido con los demás. Estamos para unir, queridos. No estamos para otra cosa. Estamos para favorecer el crecimiento de nuestro hermano, de entregarle aquello que Dios nos entregó, dárselo a nuestro hermano, dárselo a otro, ¿cierto? Si me quedo solo, me voy a vivir a un monasterio ahí a la punta del cerro y recibo solo del Señor, no va a servir de nada si no estoy inmerso en la vida del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Estamos unidos para edificar. Por eso son tan buenos los matrimonios, porque se complementan, por cierto. La José tiene una parte de Cristo que es fantástica. Toda la parte de la belleza, el esplendor, la gloria misma, la tiene la José, ¿cierto? Lo que quedó me tocó a mí, po. Entonces, pero nos complementamos, po. Nos complementamos, hacemos uno, ¿cierto? Amén. ¿Qué pasa? Amén. Muchas veces desunimos. De repente somos más que agentes de unión, agentes de desunión. Vamos siendo coyuntura inútiles. ¿Cuándo desunimos? Cuando empezamos a murmurar, cuando entre nosotros hay murmuración. No sabes nada última. ¿Sabes o no? ¿No? Te dejo ahí. Ya, el que quiere contar soy yo, pero se la dejo al otro para que me insista un poquito. ¿De qué estoy hablando? Listo, me lo agarro y le chanto el cagüín al tío. Cuando murmuramos, cuando criticamos, ¿cierto? Cuando menospreciamos, cuando en nosotros hay engaño para otros, cuando hay agravio, cuando resalto los defectos de los demás, ¿cierto? No, ese tipo no pasa nada. Cuando ando con mentiras, ¿cierto? Con estas actitudes yo destruyo el cuerpo, yo lo divido, yo lo descuartizo. De esta manera no soy miembro del cuerpo, sino más bien me transformo en Jack, el destripador. ¿Sí? Porque desuno el cuerpo, lo ando repartiendo por todos lados cuando ando haciendo eso. No, esto no debe ser así. Porque miren lo que nos dice Romanos 16:17. Ruego. O sea, hay una intensidad en este verso. Por favor, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones, de los que causan dificultades y van en contra de lo que ustedes ya se les ha enseñado. De estos, apártense. Súper sencillo, apártense. Debo estar para unirme con otro y para ser un agente de unión a otro. Tengo que ser una coyuntura que lleve, ¿cierto? Que ligue, que una tanto a alguien que yo me uno, como que alguien se una conmigo. Y así juntos, unidos a la cabeza. Existe un término de neurobiología que habla del crecimiento del sistema nervioso, ¿cierto? Que tiene una función bastante esencial, que funciona primero desde la cabeza, ¿cierto? Hasta desde la cabeza a la columna, y de la columna hacia las extremidades. De esta manera, ¿cierto? Nosotros tenemos que siempre estar unidos por la cabeza, ¿cierto? Siempre unidos por la cabeza. Y después nos vamos abriendo para las extremidades, unidos a Cristo, unidos con un hermano y uniendo a otros hermanos a la iglesia. Entonces, digámosle al que está al lado: hermano, quiero estar unido a ti. Dígale: hermano, quiero estar unido a ti.
Quiero estar unido a ti. Quiero estar unido a ti. Porque somos coyunturas para unir. Ahora, ¿qué le respondió el hermano? ¿Qué le respondió? Dios me guarde, dijo. Dios me guarde. No, esto no debe ser así. No, debo estar para unir. Entonces el hermano tiene que decir, y yo también quiero estar unido contigo. Yo quiero estar unido a ti. Yo también quiero estar unido a ti. Y ahí parte un milagro. Ahí comienza un milagro. ¿Y sabes cómo se llama ese milagro? Invitación. Se llama invitación. Es un milagro. Quiero estar unido a ti. Nos vemos el próximo domingo. Listo. Ligamento distante. No existe, ¿cierto? No existe. Ahí pasa el milagro. Cuando nos unimos, empiezan a haber milagros en nuestra vida. Ese milagro se llama invitación. Se abren las casas, se abren los corazones, se abren las familias. Y algunos dicen, chuta, yo me invito porque mi casa es chiquitita. No importa. El corazón es grande. Las cosas materiales lo de menos, ¿cierto? Nos adaptamos. Yo me acuerdo que cuando nos cambiamos de casa con José, nos fuimos a vivir, nos casamos, estuvimos un tiempo viviendo con nuestros suegros, fue un muy buen tiempo, por cierto. Y nos fuimos a la casa, pues varios hermanos nos ayudaron a cambiarnos, ¿cierto? Y en el comedor de la casa teníamos un sillón y una mesa, no había nada más, no había nada más. Y desde ese mismo día, nosotros con la José decidimos abrir la casa. Y invitábamos hermanos a comer ricos tallarines con salsa. Ese era el menú de la casa, tallarines con salsa. Nada más, nada más. Y ellos tenían que llevar la ensalada y la bebida. Así de simple. Oye, te quiero, lleva la novela y la bebida, ¿cierto? Y nosotros nos vamos con y llevamos, hermanos, en la sencillez, no necesitamos grandes cosas. Empezamos a ser agentes de unión, agentes que empiezan a unir, a cohesionar el cuerpo, ¿cierto? Otra función bastante importante de las coyunturas, nutrir. Primera de Timoteo 4:6 dice, enseña estas cosas a los hermanos y serás un buen servidor de Cristo Jesús. Un servidor que es nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual tú has seguido, de la buena enseñanza. Pablo le escribe a Timoteo, que estaba allí en Efesios, ¿cierto? Diciéndole que enseñe estas cosas. ¿Y cuáles eran estas cosas? Cosas sencillas, cosas bien simples. ¿Cuáles eran? Que todo lo que es creado por Dios. Y por eso es bueno que desecharan fábulas, que desecharan genealogías, que desecharan estas cosas, temas de genealogía, vanas palabrerías. Que si esto enseña, será un buen servidor nutrido y un servidor también que nutre a otros. Y esto es lo que hago con enseñanzas y con instrucciones de la palabra. Esto lo logro, nutrir, cuando yo empiezo a compartir con un hermano, cuando yo empiezo, ¿cierto?, a dar de lo que el Señor me dio a mí. Evidentemente empiezo con el ejemplo, ¿cierto? Cuando llega, empiezo a nutrir a otros, cuando yo, como estoy unido a la cabeza, recibo palabras de Dios y yo le digo, oye, no sé, nada última que el Señor me compartió. Y les vamos a abrir algo, ¿cierto? Hubo un tiempo que yo estuve muy complicado porque sentía que el Santiago, el más grande, mi hijo de 11 años, estaba como muy respondón. Y yo estaba como que estaba como incómodo con la situación, se me portaba medio mal. Entonces estaba orando en las mañanas, ¿cierto? Me levanto tempranito en la mañana para orar al Señor, para buscarlo. Y estaba leyendo Éxodo. Y el Señor me dice, vuelve a la parábola del samaritano. Y le dije, ¿pero qué tiene que ver el samaritano con Éxodo? Ya, bueno, parto para allá. Bueno, la historia del buen samaritano solo esa saben, solo esto es un ejemplo, no un cuento corto. El tema es que el buen samaritano toma a este que estaba golpeado, herido, ¿cierto?, con grandes posibilidades de morir, lo echa a su burrito, lo deja, ¿cierto?, en un mesón y le dice lo siguiente, dice, cuida de él y lo que gaste cuando yo vuelva te lo pago, ¿cierto? Así fue. Y en ese momento el Señor, el Espíritu Santo tocó mi corazón y yo sentí claramente que Él me dijo acerca de Santiago,
cuida de él. Y yo cuando vuelva, te pago. Y eso fue increíble. Eso fue increíble. Y yo quedé pero excitado de una manera fascinante. Ya no tenía ningún problema. Ningún problema. Y evidentemente cuando la José me llama todos los días a las 10 puntos a mi trabajo, yo le contesto y le cuento. Y después les conté con los primeros hermanos que me vi con la entrega con el Pancho. Les digo, oye, mira, esto me entregó el Señor. Esto me entregó. Cuida de él. Cuida de él. Y cuando yo vuelva te pago. Es fantástico. Si un miembro es apartado del cuerpo, no crece. No crece. No recibe alimento. No se forma, sino que empieza a deformarse. Hay enfermedades, ¿cierto?, muy conocidas, como un síndrome del elefante, ¿cierto?, que crecen miembros gigantescos, así, ¿cierto? Había una película muy antigua, súper antigua, que se llama El hombre elefante, que era un caballero que tuvo este síndrome, elefantismo, que le crecían extremidades de manera grotesca, así, y vivía en un circo, y lo presentaban como exhibición, el hombre elefante. ¿Por qué? Porque esas partes del cuerpo reciben demasiado, más de lo que pueden soportar. Entonces, cuando nosotros nutrimos, tenemos que tener cuidado de volvernos obesos espirituales. De repente estamos obesos espirituales, estamos llenos de conocimiento, de sabiduría, así. Ya no caemos ni en el cuero, ya, así, llenísimos. Y no entregamos nada. Nos volvemos un Israel de otro tipo. Escogidos para ser de bendición al mundo, se guardaron todo. Y nosotros nos volvemos igual, nos volvemos de la misma manera. Lo mismo pasa con aquellos que se apartan del cuerpo, no empiezan a recibir nutrición, no crecen. Si aislamos a alguno, si se hace acepción de personas, estamos pecando, según lo que nos explica, ¿cierto? Santiago, esta diapositiva media pesada, ¿cierto? Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismos. Porque si en su congregación entra un hombre con un anillo de oro, vestido con ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan una atención especial al que lleva una ropa lujosa y le dicen, siéntate aquí, noble hermano, en un buen lugar. Y al pobre le dicen, vaya a salir en la grabación, que sean todos más lindos los de acá, ¿cierto? ¿Acaso no hemos hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos también aquellos que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley, si realmente ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla solamente en un punto de la ley, es culpable de toda la ley. Chanfle, complicado el tema de la ley. Pero ¿cuál es el punto? Favoritismo, excepciones. Si yo aíslo alguno, no, sé que con el Cristian con las cosas son muy odiosos. Yo prefiero invitar a otro, invito a otro, ¿cierto? Cariñosamente, algunos hermanos nos dicen marshmallow, porque somos pegajosos, andamos pegados siempre. Cariñosamente nos pusieron marshmallow, porque son pegotes, pero también son dulces, nos dicen. La trataron de arreglar, yo creo, pero pegotes, porque quieren andar metidos en todo ahí. No hagan favoritismo, hermanos, no hagan favoritismo. No apartemos a uno. Y también les recordamos, ¿cierto?, que tenemos que estar unidos para nutrir, para que el cuerpo no se deforme. Lo que dice Juan 15:4, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido también a ustedes, ya que saben que una rama no puede producir si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. ¿Y de qué está hablando ahí Juan?
De la vid verdadera, ok. Pero me refiero a la persona, al personaje. ¿Quién es? Cristo. ¿Y qué es Cristo? ¿La cabeza de qué? Del cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia. Vamos a caer a lo mismo. No puedo tener crecimiento si estoy fuera de la iglesia. Fuera del contexto, ¿cierto? Debemos, hermanos, esmerarnos en ser nutridos. Es decir, buscar la cabeza de nuestro cuerpo, que es Cristo, y a la vez mi coyuntura directa, mi discipulador. Y de esta manera puedo yo nutrir a alguien que está al lado mío. Y yo puedo ser nutrido por alguien que me está acompañando a mí, ¿cierto? Otra función de las coyunturas: sostener y o mantener. Mire, 1 Tesalonicenses 5:14. Les exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todo. Podemos sostener a otros porque yo mismo estoy siendo sostenido. Alguien te está sosteniendo, se preocupa por tu vida espiritual, te visita, te ayuda, te aconseja, te llama. Frente a distintos problemas o dificultades, se preocupa de que te mantengas fiel y firme en el maravilloso camino de Cristo, de nuestro Dios. De la misma manera que una coyuntura une y sostiene a un miembro de al lado, del otro lado, de arriba o de abajo, ¿cierto? Así debemos estar ligados y en sujeción, permanecidos unidos, discípulos unidos, alimentándonos de nuestro Señor. Así como tú eres sostenido por otro, tú debes comenzar a sostener también a otros, ¿cierto? Así se cumple la gran comisión también. Todo esto funciona si este elemento del discipulado siempre va a estar presente, de las coyunturas, de los ligamentos. A la vez, debe estar seguro que el miembro que te sostiene, ese también está siendo sostenido, ¿cierto? Un discípulo tiene un discipulador y ese discipulador también tiene otro discipulador. Y la cosa escala para arriba, ¿cierto? No es que haya arriba, ¿cierto?, una nebulosa en donde de ahí de algo agarran, de ahí y la tiran para abajo. No, no es así, ¿cierto? Es como una red, todos unidos, todos dando unión y siendo unión para otros, ¿cierto? Ahora, si yo sostengo, si yo mantengo, también puedo abandonar, ¿cierto? O dejar caer. Un ejemplo, ¿cierto?, como sostener. Yo tengo 3 hijos, ¿cierto? Y todo esto les gusta andar en los brazos, pues a todas, a su respectiva edad, ¿cierto? A todos les gusta. Todos han corrido, se han lanzado a mis brazos, con la certeza firme de que nunca los voy a dejar caer. Entonces tenía la costumbre de la camita, correr así y saltar. Y yo lo agarro firme porque lo sostengo, porque lo mantengo, ¿cierto? Una vez, ¿cierto?, el Lucas, el del medio, ¿cierto?, venía corriendo y saltó así. Y sonó el teléfono. Y yo miré. ¡Pah! Y cayó. Ahí, como chango. Lucas, denme un rap. Me distraje, porque me sonó el teléfono por algo más importante que el salto. No, esto era broma. No, nunca pasó eso. Es mentira. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que me distraje. Y hay veces que hermanos confían en nosotros y nosotros estamos distraídos. Y ahí pasa el hermano, ¿cierto? Se tiró, yo lo voy a agarrar. Me sonó el teléfono y pasa el hermano para allá. Está en el suelo, botado, ¿cierto? Perdió unos dientes del porrazo, que no sé. Es una historia que yo inventé porque me faltaban ejemplos, ¿cierto? Me faltaban cosas, entonces inventé esto. Quería ejemplificar que muchas veces estamos distraídos en un sinfín de cosas, con los afanes del mundo, y dejamos de hacer la obra que como cuerpo tenemos, de estar sosteniendo, de estar manteniendo, que es la de mantener, sostener la firmeza a los miembros del cuerpo. Y Marcos 4:19 dice que estas distracciones son los negocios de la vida presente. Les preocupan demasiado, el amor por las riquezas los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahogan el mensaje y no permiten que den fruto. Los afanes de este mundo los envuelven tanto que se distraen. Ya la palabra no prospera en ellos. Ahora diga a tu hermano: hermano, estoy para sostenerte. Estoy para sostenerte. Estoy para sostenerte. Sí, dile, estoy para sostenerte. Sí, estoy para sostenerte.
afírmese de lo que coma, dice. No, estoy para mantenerte, estoy para sostenerte. Este es el punto 3. Oye, el punto 2 era nutrir. No olvidó decir, estoy para nutrirte, dígale, que se nos fue, dígale, también estoy para nutrirte, estoy para unir, estoy para nutrir, estoy para sostener y para mantener. Y por último, ¿cierto? Quisiera hablar de proteger. Los ligamentos ayudan a proteger. Segunda de Tesalónicas 3:3. Segunda de Tesalónicas 3:3 dice: pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Amén. En este texto nos dice claramente que el Señor, es decir, que Jesús es fiel y que Él nos va a proteger. Él es nuestro ejemplo. Él es a quien nosotros seguimos. Él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia, y lo cual nosotros somos miembros, por lo cual nosotros tenemos que también cumplir esta función de proteger a nuestros hermanos, ¿cierto? Así como Cristo nos protege también a nosotros. Las coyunturas, los ligamentos, el discipulado otorgan protección a aquellos que se sujetan a través de la oración, del consejo de sabiduría, la comunión, la fe que se comparte, velando por sus necesidades, estando atento a lo que sucede, prestos también a ayudar en todo aquello que se necesita, estando atento a lo que sucede, ¿cierto? Que los hermanos tengan una certeza en sus corazones, y que sea esto, que cada hermano sepa de mí esto. Yo me iría tranquilamente con el Señor si un hermano dice: yo sé que cuento con el Cristian, yo ya creo que tengo la pega hecha, yo sé que cuento con el Cristian, y que cada hermano opine eso de mí, sería ya fantástico. Pero lo mismo con los demás, ¿cierto? Que diga, ¿cierto? Un hermano: yo sé que cuento con el Cristian, si lo llamo, yo sé que me va a contestar y me va a poder ayudar. Que lo otro también pueda decir de mí: cuando yo lo llamé, siempre estuvo ahí y dio más de lo necesario. ¿Pueden decir eso? ¿Esto es para proteger a mi hermano? O pongo modo avión, ¿cierto? Cuando en modo avión, siempre, ¿cierto? Salgo del trabajo, modo avión. No, es que hay que descansar, por hermano. Yo me levanto a las 5 de la mañana y si Dios es bueno, duermo 6 horas. Entonces tengo que descansar. No. Es así. Todo esto significa cobertura espiritual. Todo esto en la vida todo esto que hemos conversado es la vida de comunidad, la vida real de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esto es discipulado, esto es el remendar redes, ¿cierto? ¿Por qué pasa? Pero ¿qué pasa si yo no protejo a otros? Si yo no estoy para alentar a otros, para cuidarlos. Algo súper simple. Yo me empiezo a mirar el ombligo, ¿sí? Me empiezo a fijar en mí mismo. Me pongo a vivir en un espejo, donde lo más importante soy yo. Pues pensamos que el Señor después está para servirme a mí. Yo pienso: oye, el Señor todavía no me cambia el auto. ¿Hasta cuándo tengo que andar en ese auto tan malo, tan feo? Y andan hermanos sin auto, pero yo me quejo, que es feo. Y no doy gracias, porque me empiezo a fijar en mí mismo. Empiezo a creer que el Señor está para servir mis placeres, ¿cierto? Nos volvemos críticos espirituales, nos volvemos egoístas, nos volvemos egocéntricos cuando yo no estoy pensando en el otro, no estoy para ayudar. Empiezo a creer que todas las cosas son para mí, para mi beneficio personal. Todo empieza a funcionar según nuestro parecer. Ya nos olvidamos de que estamos aquí para servir al Señor. Si yo no cumplo una función de proteger, empiezo a creer que yo soy el protagonista de esta película. ¿Dónde? ¿Cierto? Nosotros somos una piedrita, un granito de arena que está construyendo el Señor, ¿cierto? Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:15. Tengan cuidado que ninguno caiga mal por mal. Al contrario, procure siempre hacer el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Estar protegiendo, estar haciendo el bien. Ahora, queridos, díganle al que está a su lado: yo estoy para protegerte, estoy para cuidarte. Ojo que aquí no aceptamos mentirosos.
Si aquí hay mentirosos, compadre, están fritos, están mintiendo más que otro poco. Así que ya antes de repetirlo, piensa, porque ya dijiste que estabais para unir, dijiste que estaba para nutrir, dijiste que estaba, ¿cierto?, para sostener y dijiste que estaba para proteger. Entonces, ojo con tus mentiras, ojo con lo que estás diciendo. ¿Cómo? ¿Estamos repitiendo? No, sí. Esto es como catequesis, pero ahí nadie te está obligando, así que ya caíste ya en el juego. Ahora, hermanos queridos, por favor, perseveren en las prácticas de Cristo, de ser iglesia, de ser cuerpo, de estar unidos, de tener una coyuntura, de tener a alguien, a un hermano con el cual estar, y al mismo tiempo estar presto para otros. No se trata esto de nosotros, esta película no es de nosotros, es del Señor. Tenemos que estar dispuestos para que se... Dice que se va a portar bien. Dice que se va a portar bien. Después de la cuchara, no, a ver si... Ahora, es todo. Perseveremos en las santas prácticas, que Cristo sea glorificado. Por Él, como vivimos unidos en un cuerpo, Él en nosotros y nosotros unidos a Él, ¿cierto? Teniendo una persona a la cual le rendamos cuentas y siendo también una persona con la que otros sientan la confianza de rendir cuentas. Yo conozco a Fernando Vargas tengo 34 años, lo conozco más o menos de los 16 años. 16 años, ha sido pastor mío toda la vida. Lo conocí siendo pastor, entonces ha sido mi pastor desde ese punto, desde los 16 años. Y era un hombre al cual nosotros con mi esposa, con mi matrimonio, le rendimos cuentas. Abiertamente. Conoce todo lo malo de mí. Me da vergüenza decir esto. Porque conoce más cosas malas que buenas. Todavía no me dice, tranquilo, estáis bien. Todavía no lo sé. Se la digo ahí por si quiere ayudarme en algo. No, queridos. Y estar presto para poder estar con otros. Yo soy discípulo cuando hago discípulos, ¿cierto? No nos quedemos con nosotros mismos, queridos. Para poder terminar y no alargar más, este texto nos va a ser de mucha ayuda para nuestras vidas. Sean afectuosos unos con otros, con un amor fraternal, con honra, dándose la preferencia los unos a los otros. Prefiéranse los hermanos, trátense con amor fraternal, con honra, prefiéranse. Amén. Le oramos al Señor entonces. Bendito Dios, pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre una revelación mucho más profunda en nuestro entendimiento, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir, para que nos ayudes a poder andar en todo como a ti te agrada, para poder ser el cuerpo de Cristo en donde estemos, para poder ser iglesia, para poder ser agentes que unan, agentes que nutran, agentes que mantengan y agentes que protejan, a ser agentes que traten de manera afectuosa, de manera amorosa y que prefieran los unos a los otros, que le demos honra a los demás. Ayúdanos con esto, Señor. Ciertamente queremos hacer tu voluntad.